Al amanecer del 13 de agosto de 1961, los habitantes de Berlín se encontraron con una alambrada que dividía su ciudad en dos y que con el paso de los días se convertiría en un muro de casi 150 kilómetros de extensión. Solamente una noche hizo falta para separar amigos, familias y vecinos por casi 30 años. Yo soy Martín de Historia en 10 y hoy vamos a hablar del muro de Berlín. Para entender qué fue y por qué fue construido el muro de Berlín, primero tenemos que entender un poco del momento en el que fue construido. Nos encontramos en plena Guerra Fría, el tercer gran conflicto del siglo XX, que ya tiene un video en el canal. En pocas palabras, fue el enfrentamiento entre el modelo comunista, representado por la Unión Soviética, y el capitalista, encabezado por los Estados Unidos. Nunca hubo una guerra directa entre estos dos países, por eso se quedó en una guerra fría, pero el mundo fue testigo y a veces partícipe de cómo estos competían para tener más poder, a veces en situaciones un poco más inocentes, como por ejemplo la carrera espacial, y otras hasta en conflictos bélicos, como por ejemplo la guerra de Corea, Vietnam o Afganistán. Y tampoco olvidemos, por ejemplo, como cuando casi vuelan el mundo en la crisis de los misiles de Cuba. Ahora, si hubo conflictos en todo el mundo, ¿por qué el muro se levantó en Alemania? La historia comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los nazis por los países aliados. Estos eran Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Estos cuatro se dividieron Alemania en 4 zonas distintas de ocupación, y lo mismo hicieron con Berlín, su capital. Pero esta, además, tenía la particularidad de estar dentro de la zona controlada por los comunistas, por lo que entonces había una parte de la ciudad que estaba controlada por los capitalistas y otra por los comunistas. Sí, un verdadero lío que no iba a terminar bien. Por eso hay una serie de errores mucho más comunes de los que muchos creen. Algunos, por ejemplo, se equivocan y piensan que el muro de Berlín rodeaba toda Alemania. Como cuando vimos, esto sería bastante difícil, ya que recuerden que Berlín se encontraba rodeado por parte de la Alemania comunista. También hay quienes se confunden y creen que es lo mismo decir el muro de Berlín que la cortina de hierro, cuando esto no es así. El muro de Berlín, como vamos a ver, literalmente dividía en dos una ciudad, mientras que la cortina de hierro era una metáfora utilizada por hombres como Winston Churchill para hablar de una división entre Europa comunista y Europa capitalista. Una vez dividida Alemania, se suponía que los aliados iban a colaborar entre sí para gobernar sus zonas de ocupación. Sin embargo, esta colaboración en realidad duró bastante poco, ya que los capitalistas y la Unión Soviética tenían visiones bastante distintas sobre el futuro de la Alemania derrotada. Esto generó fuertes tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como por ejemplo cuando en 1948 la Unión Soviética decidió cerrar el ingreso de suministros y de servicios básicos como la electricidad a la parte capitalista de la ciudad. El objetivo era obligar a los capitalistas a abandonar la ciudad, pero esto terminó siendo frustrado cuando los capitalistas comenzaron a enviarle los suministros necesarios a la parte capitalista de Berlín mediante aviones, en una increíble operación conocida como el Puente Aéreo de Berlín. Para 1949 era claro que la cooperación había fallado, y las zonas ocupadas se convirtieron en dos países distintos: la República Federal Alemana, o Alemania Occidental, conformada por la unión entre las partes de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y del otro lado la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, la parte soviética. La parte occidental era capitalista y la oriental era comunista, y lo mismo ocurría con Berlín, ya que ninguno de los dos bandos quiso abandonar la capital. Esto generó fuertes tensiones no solamente entre ambas Alemanias, sino que también entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que ambos intentaban reunificar ambas partes bajo su modelo. Durante la década del 50, la parte capitalista vivió lo que se conoce como el milagro económico alemán bajo el gobierno de Konrad Adenauer. Sin entrar en detalles, la economía resurgió fuertemente de la mano de préstamos de los Estados Unidos y de una apertura de sus mercados al exterior. En poco tiempo, su economía se convirtió en una de las más importantes de toda Europa, pero sin embargo esto no ocurrió en la parte comunista de Alemania, algo que se hacía especialmente evidente en Berlín, ya que el contraste era mucho más fácil de ver, ya que era fácil de identificar qué parte de la ciudad se encontraba recuperándose más rápido que la otra. Esto llevó a que una gran cantidad de personas, no solamente de Berlín, sino que de los países comunistas cercanos, decidieran mudarse al sector capitalista. Este, después de todo, tenía una calidad de vida más elevada y un mayor acceso a todo tipo de bienes de consumo. Durante la década del 50, aproximadamente 3 millones de personas migraron al sector capitalista, a pesar de las crecientes restricciones impuestas por el este. En términos prácticos, estas migraciones eran muy malas para el sector comunista, ya que significaban la pérdida de trabajadores y profesionales. Además, temían que la recuperación económica del sector capitalista terminase llevando a que estos pudiesen asfixiarlos económicamente y terminasen perdiendo el control de la ciudad. Públicamente, de todos modos, decían que Alemania Occidental era la continuación del régimen nazi, ya que ex miembros del régimen eran parte del gobierno, y argumentaban que utilizaban la posición de Berlín para introducir espías y poder filtrar información de Berlín Oriental, aunque en realidad era la Guerra Fría, y todos espiaban entre todos, a pesar de que nadie lo admitiese. Es por todo esto que el 13 de agosto de 1961 se tomó una decisión que no solamente los trajo a ustedes a ver este video, sino que también cambió la forma de la ciudad y la vida de sus habitantes. En esa noche, el sector comunista bloqueó el acceso al sector capitalista y comenzó a levantar una alambrada que efectivamente dividía la ciudad en dos.
Al despertar, muchas familias se dieron cuenta horrorizadas que no sabrían cuándo volverían a ver a sus familiares que habían quedado del otro lado de la valla, y sus temores se agravaron cada vez más cuando con el paso de los días la valla fue reemplazada por un muro de concreto que no solamente recorría los 43 kilómetros de frontera que compartían los sectores comunistas y capitalistas de la capital, sino que en realidad también rodeaba la totalidad del sector capitalista, por lo que en realidad el muro tenía un perímetro de 155 kilómetros cuadrados. Berlín Occidental había sido separada completamente de la Alemania Oriental. Incluso, para estar seguros, los países comunistas limítrofes cerraron sus fronteras con Occidente para que no hubiese manera de rodear el bloqueo. El muro cambió radicalmente la forma de la ciudad. Los edificios cercanos en el sector comunista fueron desalojados, sus ventanas primero tapadas con maderas y luego con ladrillos, y hasta en algunos casos, aquellos que eran demasiado altos y podían ser utilizados para escapar fueron demolidos. En el caso del metro, por ejemplo, aquellas estaciones que conectaban a ambas ciudades fueron abandonadas, convirtiéndose en verdaderas estaciones fantasma. Pero contrario a lo que muchos creen, el muro de Berlín no fue simplemente una pared que dividía la ciudad. Con el paso de los años, este se fue complejizando cada vez más, haciendo que atravesarlo fuese extremadamente difícil. En algunos sectores, más que un muro era un pasillo amurallado, en el que se construyeron torres de vigilancia con la orden de disparar a quien intente cruzar. También se instalaron luces y se pintaron las paredes de blanco para encontrar más fácilmente al que cruzara. Además, había alambres de púa, se cavaron fosas y se instalaron alarmas. Y todo eso era constantemente patrullado por guardias con perros para detectar al que fuese lo suficientemente valiente como para intentar cruzar. Era una verdadera trampa mortal. Y valientes hubo muchos. De hecho, con el paso de los años se registraron intentos de escape bastante espectaculares. Hubo desde túneles, globos aerostáticos, aeroplanos y hasta tirolesas. Pero también está el caso de Wolfgang Engels, quien se robó un vehículo blindado que utilizó para atravesar el muro cuando este todavía no era algo muy sofisticado. Pero lamentablemente no todos los intentos de escape tuvieron finales felices. Se estima que al menos 140 personas perdieron la vida intentando cruzar el muro, aunque algunos especialistas sostienen que este número es aún mayor. Pero al igual que la Unión Soviética, el muro de Berlín no pudo sostenerse para siempre, y es que en realidad el final de ambos está altamente vinculado. Durante la década del 80 entramos en los últimos años de la Guerra Fría. Para ese momento, la Unión Soviética tenía grandes problemas internos, una fuerte crisis económica y una guerra con Afganistán que no estaba pudiendo ganar. Su capacidad entonces de intervenir en el manejo de los países comunistas de Europa del Este disminuía cada vez más, a la misma vez que estos intentaban cada vez más salirse del régimen comunista. En este contexto, en 1985, Mikhail Gorbachev asumió como el líder de la Unión Soviética e intentó realizar reformas para solucionar sus problemas internos. Para esto, introdujo el Glasnost, que permitía, por ejemplo, una mayor libertad de expresión, y la Perestroika, un intento de reforma económica. Pero las reformas no fueron solamente internas, ya que a partir de ahora la Unión Soviética no intervendría en los países del este como lo había hecho en el pasado. Esencialmente, esto significaba que el ejército soviético no intervendría y castigaría a aquellos países que intentasen salirse del modelo comunista, como había hecho en el pasado. Así que ya se imaginarán qué ocurrió después. El bloque comunista de Europa del Este no tardó mucho en caer. Hungría y Checoslovaquia fueron los primeros en abrir sus fronteras a Occidente, lo que llevó a que miles de personas de Alemania Oriental migrasen a esos países para poder cruzar la frontera y dirigirse a Occidente. Sostener el muro y las restricciones de paso entre ambas Alemanias era cada vez más difícil, por lo que el gobierno de Alemania Oriental anunció que flexibilizaría las restricciones de paso entre ambas Alemanias, lo que haría que también fuese mucho más fácil cruzar a la Berlín Occidental. Sin embargo, el encargado de comunicar las nuevas medidas cometió un error al informar que estas entraban en vigencia a partir de ese mismo momento, el 9 de noviembre de 1989, y no a partir del día siguiente como se suponía. La noticia se expandió rápidamente y decenas de miles de personas se dirigieron a los puntos de control para exigirles a los guardias que los dejasen cruzar. Los guardias no sabían qué hacer, ya que en realidad había solamente dos opciones viables: o utilizaban la fuerza para desconcentrar a los manifestantes o abrían las puertas. Por suerte para todos, y en los que se convirtió en un día histórico, se optó por la segunda, abriéndose las puertas y reuniendo a amigos, familiares y vecinos que habían sido separados por casi 3 décadas. Los festejos comenzaron esa misma noche, y hay algunos que decidieron que el final del muro no sería solamente simbólico, así que tomaron sus herramientas y comenzaron a demoler el muro por su cuenta. La destrucción total del muro y la reunificación de Alemania tardó un tiempo más, pero para agosto de 1990, menos de un año después, se declaró la reunificación de Alemania en la que conocemos nosotros hoy en día. ¿Creen ustedes que sería posible hoy en día dividir una ciudad en dos con un muro? Los leemos en los comentarios. Recordá que podés suscribirte para saber cuándo sacamos más videos como este y que podés ayudarnos a divulgar la historia compartiendo este video. Además, recordá que si querés dejarnos un apoyo extra, también están habilitadas las membresías y los super gracias. Mucha suerte y nos vemos en el próximo video.